¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Trading Fácil. Como muchos saben, el trading no es fácil, pero si nos centramos en verlo de la manera más sencilla y simple posible, si nos centramos en ejecutar un plan de manera disciplinada, sin meter emociones, tenemos la posibilidad de hacer que el trading sea fácil. Tenemos la probabilidad y la posibilidad de acortar nuestro camino como traders profesionales y poder vivir de esto lo más pronto posible. Esa es la visión de este canal. Un ejemplo de cómo lo hago yo. Pero hoy les quiero mostrar cómo yo analizo todos los gráficos. Es decir, les voy a poner el ejemplo, pero esos mismos principios lo aplico a todos los gráficos que yo analizo. Yo tengo aquí los tengo agrupados por grupos de 3, por grupos de 10, perdón. Tengo 3 grupos, son aproximadamente, son 30 gráficos los que yo analizo, los 30 de divisas. Estos son otros perfiles, que son otras cosas, después se los voy a explicar en otros videos. Vamos a ver el grupo 1. Como ven, yo previamente ya tengo analizado todos los gráficos y simplemente voy pasando rápido, así, y viendo cuáles son las posibles operaciones para la semana, cuáles son las posibles ventanas de oportunidad que se nos puedan presentar. Por decir, aquí tenemos esta línea de tendencia alcista y si la rompe, podríamos esperar un testeo en la zona relevante de resistencia para ahí buscar una operación corta con objetivo la siguiente zona relevante, que bien sería esta o bien sería esta. 170 pips podríamos poner un stop loss de unos 50 pips más o menos, o 40. Es decir, estaríamos teniendo un buen beneficio en comparación con el riesgo. Entonces eso es lo que yo hago. Yo analizo previamente todos los gráficos y después voy pasando rápidamente todos los días viendo o esperando que un gráfico esté cumpliendo las condiciones que yo le pido a una operación para que la pueda ejecutar. Nos vamos pasando rápidamente. Como ven, aquí no está en ninguna zona relevante. Puede que haya roto una línea de tendencia, pero no está en zona relevante, entonces no tengo por qué operar ese gráfico. Seguimos checando. No está en zona relevante, no le hacemos caso, lo ignoramos. Aquí está en zona relevante y acaba de romper la línea de tendencia alcista. Y como ven, pues ya ejecuté la operación. Tal vez entré de una manera mala, es decir, pude haber esperado un retesteo más arriba para tener más margen, pero como ven, ya entré aquí y estoy esperando un posible movimiento bajista a estos niveles. Seguimos checando. Aquí tenemos otra posible entrada. Está en zona de resistencia relevante, acaba de romper la línea de tendencia alcista de una hora y como ven está consolidando, entonces aquí ya busqué otra operación. Esto es el tipo de análisis que yo hago, lo hago de la manera más simple y sencilla posible para que sea fácil de ejecutar. Entonces seguimos analizando. Como ven aquí, siempre hay que analizar en una hora, a veces lo tengo en 4 horas para ver un plano más alejado, pero casi siempre lo hago en una hora. Vemos la línea de tendencia alcista, vemos dos que ya las están rompiendo, entonces esperamos un retesteo en esta zona para buscar un movimiento bajista, una posible operación. Vemos como ven aquí, ya había dado entrada y tal vez no la aproveché porque en mi sistema dice que no puedo tener más de 4 operaciones abiertas sin break-even. Entonces por eso no la aproveché, pero fácilmente se pudo haber aprovechado. Es decir, tenemos la línea de tendencia alcista, es rota, después retestea la zona de resistencia relevante y podemos buscar el posible movimiento bajista. Aquí tal vez el precio haga un posible retesteo y podamos esperar con una opción limit, una operación limit. Pero, como yo ya tengo 4 operaciones abiertas, pues mi sistema dice que no puede abrir más, entonces así lo dejamos. Es una operación que se pudo haber operado. Si el precio hubiera primero, testeado la zona de resistencia, es decir, si antes de romper la línea de tendencia hubiera retesteado la zona, esperaríamos el impulso que rompiera la línea de tendencia y entraríamos en el retesteo de esa línea de tendencia, ya sea en el 50% del impulso o en el retesteo de la zona relevante. Pero prácticamente es la misma esencia. Vemos el petróleo. Aquí en el petróleo tuve una operación negativa la vez pasada. Rompe línea de tendencia alcista, está en zona relevante. Aquí entre corto, como ven el precio se va al alza. O sea, no siempre vamos a tener la razón y es completamente normal. Y como ven, ¿qué dice? Como ven aquí, no está en zona relevante. Es decir, cuando el precio vuelva a retestear la zona de los $20, que posiblemente lo haga o posiblemente no,
pues esperaríamos a que rompiera la línea de tendencia bajista, una posible línea de tendencia que tendríamos aquí, y entraríamos largos. Pero mientras no se cumplan esas condiciones, pues simplemente ignoramos. Vamos al segundo grupo. Como ven no está en zona relevante, entonces pasamos de largo. Vemos el otro. Aquí hice una operación alcista la semana pasada. Creo que sí sale ahí en el video, se ve claramente. Entré en esta zona, pero recogí beneficios muy rápido. Y tal vez debí esperar a que retesteara la zona esta. Es decir, si aquí el precio consolida, muy probablemente el precio la retestee. Entonces, tal vez pude haber esperado a recoger beneficios más arriba y tener un beneficio más grande. Eso es lo que yo quiero corregir, que en mi operativa, yo a veces, o sea, en las operaciones que salen positivas, tengo un margen de ganancia muy grande, es decir, tengo una ganancia potencial muy grande, pero no lo puedo aprovechar al 100%, entonces es lo que yo quiero corregir. Entonces aquí todavía no está en zona relevante, no operamos porque no da oportunidad. Seguimos viendo, aquí esperamos a que el precio o bien rompa la línea de tendencia y retestee la zona de soporte, o bien primero retestee la zona de soporte, la testee y luego rompa la línea de tendencia y luego ya operamos. ¿Por qué esperamos a la rotura de la línea de tendencia? Es porque si el precio retestea la zona de soporte y no esperamos a que rompa la línea de tendencia y entramos, posiblemente el precio al encontrarse con la línea de tendencia se vaya a la baja y rompa el soporte y nos saque por stop. Entonces por eso esperamos esa confirmación de la línea de tendencia, que por ahora pues me está dando buenos resultados. Ya la backtesté ese tipo de operativa y pues es bueno, hay que saberlo aprovechar. Seguimos viendo. Aquí tenemos esta otra zona, ya está llegando a zona relevante, tenemos esta línea de tendencia. Podemos esperar a que rompa esta línea de tendencia o bien esta. Cualquiera de las dos es perfectamente lógico. Entonces aquí ya lo podríamos tener como que en observación y esperar que nos dé la oportunidad. Aquí no está en zona relevante, entonces lo ignoramos. Aquí ya mero llega a zona relevante. Si vemos que el movimiento es muy acelerado, podríamos buscar la línea de tendencia en un marco temporal menor. Es decir, si nosotros operamos en una hora, pues buscamos la línea de tendencia en 15 minutos. Y como ven ahí, pues aquí vemos esta línea de tendencia alcista, que ya empieza a tener debilidad, es decir, ya no está tan acelerada, sino que empieza como que a ser un poco más débil el movimiento alcista y ya empieza a romper la línea. Entonces ese tipo de cosas son las de las cuales tenemos que estar alertas, porque cuando dé la oportunidad no entrar, o sea, entrar sin dudar, o sea, aprovechar la oportunidad. Aquí como ven ya está retesteando la zona relevante. Esperaríamos a que rompiera la línea de tendencia para entrar en el retesteo. Vemos, mira, aquí hizo un movimiento alcista muy grande, pero no está en zona relevante todavía. Buscamos otras operaciones. Aquí tenemos esta operación que posiblemente la puedo abrir ya, pero como tengo 4 operaciones abiertas, es decir, tengo 4 operaciones abiertas, pues no me conviene tener más operaciones abiertas. Pero esta es una operación totalmente operable, es decir, rompe la línea de tendencia bajista, el precio ya está en zona relevante, podríamos entrar largos en esta zona. Aquí, pues como ven, el precio sigue al alza, pero no está en zona relevante, entonces no operamos. No está en zona relevante, no operamos. Vemos el último grupo. Vamos a buscar, como ven aquí, ya está en zona relevante. Podríamos esperar a que rompiera la línea de tendencia y luego en el retesteo entrar, es decir, entraríamos como por aquí. Pero hasta que eso no pase, pues no entramos. Vemos los demás pares de divisas. Como ven aquí ya podríamos estar entrando si retesteara la zona más abajo. Es decir, yo me sentiría más seguro entrar desde más abajo. Podríamos esperar aquí con una orden limitada. Pero como yo ya tengo las 4 abiertas, entonces simplemente espero a ver que el resultado de mis otras operaciones. Y esta la dejamos pendiente. Como ven aquí ya empieza a estar en zona relevante. Entonces esperamos a la rotura de la línea de tendencia para entrar. Mientras no la rompa no entramos. Aquí no está en zona relevante. No está en zona relevante. Bueno, sí está en zona relevante, pero no ha roto la línea de tendencia. No ha roto la línea de tendencia bajista, que sería esta. Entonces no entramos hasta que la rompa. Es decir, o podríamos esperar un retesteo de la zona de soporte más abajo.
Aquí ya vemos esta oportunidad que sí la aproveché. Rompe línea de tendencia, está en zona relevante. Esta igual la aproveché, pero el precio se está yendo en contra. Esperemos no toque el stop loss y se vaya al alza. Vamos a ver qué pasa después. Aquí podríamos entrar. Está en zona relevante, pero la línea de tendencia no está muy bien definida y esto parece ser un rango muy grande. Entonces podríamos buscar la línea de tendencia aquí y ya la rompe, entonces podríamos entrar en el retesteo. Pero solo si retestea. Es lo que yo estaba viendo, que este broker da el spread muy alto. Da un spread de casi 4 pips. A veces llega hasta 20. Entonces estoy considerando cambiarme. Y vemos el último ya rompió la zona de relevante, entonces mientras no esté en zona relevante no buscamos entrada. Aquí esperaríamos un retesteo de la zona de más abajo para buscar un posible movimiento alcista. Bueno, y eso es lo que yo hago en estos videos. Les muestro rápidamente cómo yo analizo todos los gráficos, es decir, cómo lo hago como de manera rutinaria. Y al último les muestro un ejemplo de cómo hacerlo desde cero, cómo analizar un gráfico desde cero. Primero lo que hago es identificar los máximos y mínimos relevantes en gráfico de diario. Entonces este es el máximo en gráfico diario y es el que podría ser relevante, aunque el precio se tarde mucho en testearlo. Deberíamos de marcarlo desde ahorita. También marcamos los mínimos, que sería sería también que sería este de aquí. Otro nivel relevante que yo veo sería donde está el precio ahorita, que como ven abrí una operación. Es decir, marcamos este mínimo que es relevante, coincide con el testeo es decir, aquí fue resistencia, entonces coincide con que aquí vaya a ser soporte. Y como ven, si vuelve a retestear, posiblemente sea soporte. También otro máximo que puede ser relevante es este de aquí. Y también este de aquí, porque ya lo retestea 2 veces. Aquí lo retesté una vez, pero aquí lo retesté otra vez. Entonces estas zonas son posibles zonas relevantes que debemos de tomar en cuenta y las marcamos en un día y después en 4 horas le damos un seguimiento más profundo. Es decir, aquí solo hubo un testeo. ¿Y por qué es relevante? Porque el precio va con mucha fuerza al alza y en este punto pierde toda esa fuerza y se va a la baja. Es decir, aquí hubo algo, aquí hubo entrada fuerte de venta. Entonces esa entrada fuerte de ventas hizo que el precio se fuera a la baja. Por lo tanto, si el precio vuelve a retestear en un futuro este nivel, pues probablemente se vaya a la baja y tenemos que tenerlo pues identificado. Y aquí pues lo mismo, el precio testea este nivel y se va a la baja, lo vuelve a retestear y se va a la baja. Por lo tanto, si lo retestea una tercera vez, se vaya a la baja también. Y hay que tenerlo pues checadito para que aprovechar ese movimiento en un futuro. Aquí es lo mismo, el precio viene cayendo con fuerza y después al ver este nivel, es decir, al testear estos niveles, el precio se va al alza con fuerza. Nos confirma que aquí hay posible zona de soporte y podremos aprovechar en un futuro esa misma zona. Entonces hay que identificarla. Hay que ver el precio en zonas. Yo nunca me voy a cansar de decir eso. Podemos marcarlo con un rectángulo. Lo marcamos con un rectángulo y le podemos poner un color diferente para que no se nos... para identificarlo más fácil. Le podemos poner un rojo, pero un rojo claro. Así. La zona de resistencia sí la marcamos como un rojo claro. Marcamos el nivel que también puede ser posible resistencia. Y el posible soporte lo marcamos de un colorcito verde, que sería vamos a ponerle un color verde. Personalizados. Un color verde clarito. Y ahí está. Entonces esas son las posibles zonas operables que yo esperaría que el precio cotizaría cerca de esas zonas para abrir operaciones. Y ahora lo vemos en horario y vemos como el precio
llega a esas zonas y empieza a haber rechazo, es decir, ya no cae con tanta fuerza, es decir, se encuentra con la zona y ya empieza a frenarse. Entonces podríamos aprovechar eso para abrir una operación alcista. Pero también en una hora, ahora, ¿qué podremos hacer en una hora? Podríamos marcar las zonas de soporte y resistencia menos relevantes para darle un poco de sentido a los movimientos que hace el precio. Y también lo que podemos hacer es marcar las zonas de consolidación. Es decir, aquí yo veo una zona de consolidación porque el precio ya entra a cotizar en ese rango y empieza, ya no se sale de ahí, es decir, ya empieza a cotizar solo en el rango ese. Vamos a marcarlo de color amarillo. Y así lo hacemos con las zonas de rango que nosotros podamos considerar. Es decir, aquí el precio viene cayendo con fuerza, después se hace un movimiento lateral, entonces eso lo podríamos considerar como un rango y también lo marcamos. Todo esto es para darle algo de sentido al precio. Es decir, aquí vemos un movimiento lateral y lo podemos marcar. Acá vemos otro movimiento lateral y lo podemos marcar. Y así nos vamos con todo el precio y así le damos sentido a los movimientos que hace el precio. El precio siempre se va a mover en impulso, rango, impulso, rango, es decir, consolida un tiempo y después para generar el siguiente impulso. Aquí vemos otro rango, otra consolidación. Aquí vemos otra. Y así nos la podíamos llevar hasta años atrás en el precio. Identificando los rangos, que son importantes, es importante tenerlos en cuenta. Porque a partir de los rangos podemos sacar las zonas de resistencia y de soporte menos relevantes. Es decir, no operamos en esas zonas, pero las tenemos en cuenta porque ahí podría frenarse el precio. Es decir, si tenemos una operación en contra de una zona de resistencia o de soporte menos relevante, pues podríamos considerar que el precio ahí se va a frenar un poquito. Entonces, por decir, esta podría ser una posible zona de resistencia menos relevante. La marcamos de color rojo para tenerla en cuenta. Así. Marcamos la zona de soporte. Esta podría ser una posible zona de soporte. Como es un soporte y fue roto a la baja, cuando lo retesté se podría comportar como resistencia. Y así podríamos hacer lo mismo con todos los gráficos, es decir, con el gráfico histórico. Es decir, como pueden ver aquí, soporte, soporte, rompe la baja y ahora es resistencia. Vamos a hacer lo mismo con todo el gráfico. Aquí vemos otra línea. Soporte, rompe a la baja y ahora es resistencia. Aquí es resistencia, soporte, soporte y ahora es resistencia. Lo marcamos también como una zona, como una línea de zona, es decir, es una zona. Aquí vemos otro soporte, el precio lo rompe y después actúa como resistencia. Es decir, el precio siempre hay que verlo como zonas porque no lo logra testear exactamente, pero testea lo que es la zona. Y bueno, eso es prácticamente lo que yo hago. Como ven, es muy sencillo de ver. Es decir, simplemente veo en 4 horas la zona relevante del precio. La veo como una zona. Es decir, veo siempre como con una serie de niveles en los cuales el precio se podría frenar. Y veo también las zonas de consolidación. A partir de aquí podríamos buscar lo que son las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia simplemente es una línea que une los máximos crecientes o decrecientes. Es decir, si aquí vemos un máximo que es decreciente y lo unimos, es decir, como ven se respeta 3 veces, es decir, se testea una vez, la segunda vez pues es aleatoria, pero el tercer testeo también lo respeta. Entonces ya podríamos considerar que esta línea de tendencia está activada y podríamos considerarla al momento de buscar entradas. Por decir, aquí rompe la línea de tendencia, por lo tanto nos indica un posible cambio de tendencia que podamos aprovechar. Y aquí, como ven, pues yo hago la entrada porque ya rompió la línea de tendencia, está en zona relevante, entonces podría buscar un posible impulso alcista. Acá vemos otra línea de tendencia.
tal vez más importante porque, es decir, tarda más tiempo en generarse esa línea de tendencia y aquí posiblemente el precio encuentra algo de resistencia para poder pasar. Pero bueno, ya veremos qué hace el precio. Bueno, yo creo que eso es todo por el video de hoy. Esa es mi manera de analizar el gráfico. Como ven, es bastante sencillo. Hoy escogí este par de divisas porque aquí hice una entrada en la cual, pues como pueden ver, la oportunidad es muy clara. Obviamente el precio no lo va a hacer rápidamente, es decir, tal vez consolide todo este tiempo, consolide unos 2 o 3 días y tal vez ya haga lo que es el movimiento alcista. Pero yo trato de hacerlo lo más simple posible. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, espero les haya sido útil estos conceptos y que los aprovechen en su operativa. Quiero que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video. Para mí es un placer hacer esto y nos vemos en la próxima.